Oscar Valentinús, ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía de la UNER, porque Christian Seiler está participando de una narrativa justo en este horario, así que después vamos a ver cómo nos cruzamos, pero rápidamente, bueno, así que me acompaña Oscar, él me va a apoyar en esta presentación, les vamos a contar un poco esta idea de estas hipótesis a partir de una presentación de PowerPoint que vamos a compartir. Entonces, básicamente, les pedimos que, por supuesto, si nos quieren interrumpir o nos quieren preguntar algo en el transcurso de la exposición, lo pueden hacer. Y Oscar, por favor, te pido que también te sientas en libertad de hacer todos los aportes que te parezcan. Somos los autores, somos Maximiliano Gómez, Christian Seiler, ambos exalumnos, profesionales exalumnos de la casa, y Oscar Valentinús de Agro, con quien venimos trabajando ya hace unos años en un esfuerzo de trabajo interdisciplinario, cosa que a veces, digamos, cuesta bastante, pero lo hemos sostenido, y quien les habla, Mario Siede, que soy docente investigador de la casa, de las materias de planificación y evaluación públicas, y la materia política y programación social, en la carrera de trabajo social. Básicamente les contamos que nosotros tenemos un proyecto de investigación. Este proyecto de investigación se llama Una mirada prospectiva de la planificación estratégica pública en espacios subnacionales, ¿sí? Es decir, que lo que queremos mirar es qué es lo que pasa con la planificación estratégica pública en las provincias particularmente. Para eso, tratamos de pensar herramientas de estudios de futuros, ¿sí? Las herramientas de estudios de futuro son las herramientas que ofrece la prospectiva. También los estudios de futuro, digamos, tienen otras variantes. Nosotros vamos a trabajar con la construcción de escenarios. ¿Cuáles son los escenarios posibles, plausibles al 2030 en dos provincias argentinas, Entre Ríos y Santa Fe? Bien vale decir que teníamos 3 provincias que eran más variadas y de diferentes regiones, pero por una cuestión de presupuesto tuvimos que achicarnos a Entre Ríos y Santa Fe. No es menor eso, porque podríamos haber comparado el estudio con otras provincias con trayectorias diferentes, con otras regiones. Pensábamos en Tucumán, pensábamos en Neuquén, realmente imposible con estos presupuestos. Y entonces ahí lo que hacemos es, nos pusimos a analizar cuáles son los factores o las fuerzas impulsoras o dimensiones o driving forces más importantes para tratar de identificar qué es lo que puede llegar a pasar con la planificación estratégica pública en las provincias de Entre Ríos y de Santa Fe. Y para, a partir de eso, construir esos escenarios, ¿no? Viendo las variables de la fuerza y la presencia de esas fuerzas impulsoras, la importancia, la incertidumbre y también la gobernabilidad de esos factores, de esas variables, de esos drivers. Y para ello estamos haciendo, digamos, vamos a tomar como muestra a decisores políticos, a tomadores de decisión y operadores de gestión pública que operan en las áreas de modernización del Estado, de planificación, de gestión pública en estas provincias. Ahora les vamos a contar. Hemos partido de ciertas hipótesis. Estas hipótesis es que tenemos como 3 patrones de planificación estratégica provincial en nuestras provincias. Es un tema interesante porque no es un tema demasiado explorado, la planificación estratégica a nivel provincial, ¿sí? Y en este sentido, digamos, hay una gran variedad de escenarios y tenemos 3 patrones que identificamos a partir de la consideración de algunas cuestiones. Seguimos en esto a un prospectivista que es de origen pakistaní, que se llama Sohail Inayatullah, y explorando a partir de sus herramientas metodológicas, encontramos que hay un primer patrón en donde la planificación estratégica provincial es poca o nula, porque son provincias que tienen una producción primaria y tienen la característica de tener una alta dependencia del gobierno nacional para poder organizar su economía y organizar su gestión, ¿verdad? Entonces ahí la planificación es difícil porque justamente la dependencia del gobierno nacional y la escasez de recursos propios limitan esa posibilidad.
Otro grupo sería la planificación estratégica pública de provincias que aprovechan por la posibilidad de tener sectores productivos que son muy dinámicos a pesar de que son extractivistas, ¿sí? Entonces, como tienen una producción que es muy dinámica sobre la base del extractivismo, tienen algún cierto espacio para poder producir su propia estructura de planificación. Y otras que tienen una estructura de planificación ya apoyadas en agendas de desarrollo que tienen, digamos, el contexto internacional y que se caracterizan porque articulan mayor inteligencia de gestión, articulan un gobierno provincial con actores privados, y estos actores privados y los gobiernos provinciales buscan insertarse de la mejor manera posible en las cadenas globales de valor, que son básicamente las vinculadas a los recursos naturales en la Argentina, sea la minería, sea el agro, sea la energía. Con estos patrones como escenarios intuitivos y hermenéuticos para poder empezar a indagar, nos fuimos yendo a digamos, a una metodología que fue principalmente analizar estudios anteriores que hemos venido haciendo tanto con Oscar como estudios anteriores del ILPES, Instituto Latinoamericano de Planificación Económico y Social, que desarrolló una herramienta para medir los grados de planificación en los gobiernos que se llama Plan Barómetro. De ahí seleccionamos algunas dimensiones, algunas fuerzas de estas fuerzas impulsoras, y desde la perspectiva territorial ligada al desarrollo agrobioindustrial, que son trabajos que hemos venido haciendo con Oscar y con equipos de agro y de económicas, vimos también cómo había algunas variables que estaban más marcadas por la relación entre Estado y producción, ¿sí? Entonces, ahí organizamos un trabajo de campo que fue el diseño con estas 22 variables. Las voy a mostrar al final porque son bastante largas, están escritas en la ponencia, en todo caso las podemos disponibilizar. Lo que hicimos fue armar un cuestionario para poder llegar a expertos en gestión pública, tanto del gobierno como de la academia, y a tomadores de decisión públicos y privados. Ahí, con esas fuerzas impulsoras, también buscamos hacer este análisis estructural. El análisis estructural en prospectiva significa hacer un cálculo de impactos cruzados. ¿Cómo se relacionan estos factores según la importancia, la gobernabilidad y la incertidumbre que generan para los tomadores de decisión? Entonces estamos en este momento, esos ejes de análisis, la presencia de esa fuerza impulsora, por ejemplo, si existe un organismo central de planificación, si existe un seguimiento y monitoreo de objetivos, si los objetivos se diseñan o no se diseñan expresamente, si hay relaciones entre, digamos, el sector público y el sector privado para mejorar las instancias de planeamiento. Todas estas fuerzas impulsoras se pide opinión a esta muestra sobre su presencia, su importancia, su incertidumbre y su gobernabilidad. A partir de allí salen tendencias e incertidumbres, y esas tendencias e incertidumbres en un análisis de plano cruzado permiten la construcción de escenarios. Nosotros vamos a utilizar para esa construcción de escenarios una metodología de un autor que se llama James Dator, que son escenarios arquetípicos, ¿sí? Podemos decir entonces que son como los escenarios más o menos estables en esto de qué pasa si no se interviene, qué pasa si se interviene levemente, qué pasa si hay una intervención más fuerte y más decidida. Y ahí construiremos escenarios con esta técnica de escenarios arquetípicos, y a partir de allí haremos una comparación entre los escenarios que surgen de las dos provincias, y luego veremos cómo es que se abren, si es que se abren o no se abren, las maneras de accionar en cada uno de estos escenarios construidos. Es decir, cómo se identifican las opciones estratégicas que pueden estar jugando para mejorar la situación de la planificación en el contexto provincial de un modo o de otro, para mejorar la relación entre lo público y lo privado, para mejorar la relación entre el conocimiento y la planificación, para mejorar la relación entre la universidad y el Estado provincial.
Diseñamos un cuestionario autoadministrado que está siendo aplicado en esta muestra y con ello, digamos, estamos recogiendo percepciones sobre 2 muestras de 25 casos, prácticamente la tenemos concluida y estamos ahora prácticamente cerrando este trabajo de campo relativo a este cuestionario autoadministrado a través de un formulario Google. Y hemos comenzado con un conjunto de unas 5 a 7 entrevistas en profundidad con referentes clave de este tema. Por ejemplo, bueno, ya hemos hecho una entrevista con Luciano Andrenacci y también estamos gestionando otras con politólogos y con prospectivistas, para poder entender, para poder discutir, para poder sopesar los resultados del trabajo de campo. No tenemos conocimiento de que haya habido a nivel provincial una conjugación de estudiar escenarios de futuro, digamos, conjugando las características del Estado provincial, es decir, la planificación pública, con lo que son los intereses de los grupos económicos predominantes en cada provincia, y en este sentido creemos que ahí va a haber un punto de riqueza a trabajar. Los estudios anteriores que hemos podido hacer, por ejemplo, consultando a técnicos extensionistas del INTA, unos talleres con 35, casi 40 extensionistas del INTA, o talleres con agentes de sujetos del agro de la provincia, ¿no? Buscando un poco analizar las características de escenarios de producción sostenible, sustentable, nos muestran que estamos haciendo una combinación que parece ser bastante virtuosa para tejer estas posibilidades, ¿no? Saben ustedes que los escenarios prospectivos... Para avisarte quedan 5 minutos, así te organizas. Gracias. Saben ustedes que los escenarios prospectivos son hipótesis acerca del futuro, son hipótesis plausibles, son narrativas acerca de cómo las cosas pueden ser o empezar a ser en el presente y en el futuro. De ahí que la conexión nuestra, bueno, va a estar centrada en identificar lo que se llama técnicamente opciones estratégicas a partir de escenarios arquetípicos. Con lo cual estaremos dando también una pauta de puntos de articulación entre el conocimiento y la acción política, ¿sí? Entre el conocimiento y los decisores, que ese es un poco nuestro objetivo, digamos así, nuestra finalidad. Para brevemente, a modo muy descriptivo, contar cuáles son las fuerzas impulsoras que estamos trabajando, están muy abigarradas, son 22, digamos acá en esta parte podrán ver ustedes, digamos, bueno, la idea de si hay un sistema de planificación conformado o no, qué grado de conformación tiene, si hay complementariedad, si hay articulación entre los niveles nacional, municipal y provincial, si existen objetivos ministeriales muy identificados con definición de metas, de indicadores, si hay capacidades humanas en los contextos provinciales, y así, digamos, del lado del campo de los estados provinciales, y del otro lado, ver estos actores productivos en la provincia, digamos, cómo optan o cómo invierten en procesos de innovación y adopción de nuevas tecnologías o no, en qué grado lo hacen, la inversión pública y la inversión privada en infraestructura, regulaciones y normativas que refieren a la producción sostenible, actores sociales, sindicales y socioeconómicos con capacidades organizativas para influir en la agenda pública, etcétera. La transformación digital, las hojas de ruta del sector privado y del sector público, cuánto se van, digamos, acomodando a la situación tal como está actualmente, y trabajar también la idea de la inserción de lo que sería la economía provincial en el nivel de la provincia. Entonces, brevemente, digamos, lo que estamos ahí buscando también es la pregunta esta de qué lugar tiene también la sostenibilidad o la sustentabilidad en este espacio de estos escenarios, ¿no?
No sé, Oscar, si tenés algún comentario más pero creo que estamos redondeando la presentación. La idea era que fuera así breve y que nos diera Tienen un lugar a par de charlar. minutos. Sí, bueno, buen día. No, me parece que está claro lo que planteaste. Cuando vos hablabas, yo pensaba en los tres patrones, ¿no? Y Entre Ríos tiene una combinación, si vos analizamos el agro, tiene una combinación de esos tres patrones. Porque primero es una economía primarizada. Después se le puede acusar de extractivista porque en realidad no hay reposición de lo que se saca del suelo a nivel agrícola, ¿no? Y en tercer punto está fuertemente ligada a las cadenas globales de valor, principalmente a los commodities. Así que yo creo que esa comparación que vamos a poder hacer entre Ríos y Santa Fe va a ser muy rica. Y después, bueno, después se verá el grado de incidencia que uno pueda tener en los decisores a partir de esta información, ¿no? Es un poco que quería... Eso es. Lo que nosotros estamos tratando de buscar es lo que se llama en perspectivas algunas señales débiles. Señales débiles son indicios que se pueden identificar al mirar estos procesos, son indicios de cambios posibles a futuro, ¿sí? Esas señales débiles que pueden aparecer es que parece ser que las provincias que tienen una buena estructura económica podrían independizarse de la dependencia que hay financiera, por ejemplo, respecto del gobierno nacional, ¿no? Tener un poco más de autonomía, jugar con eso sin tener una autonomía absoluta, obviamente. Pero bueno, esas son las preguntas que nos orientan. Espero que se haya entendido. Si hay alguna duda, quedamos a disposición, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias Mario y Oscar. A continuación seguiría la ponencia número 2, pero por lo que estuve revisando, Gastón Grey no se encuentra presente, así que si les parece pasamos a la ponencia número 3, que está titulada El rol de la sociedad civil en la gestión local del riesgo en la ciudad de Paraná durante la emergencia sociosanitaria por COVID-19, que sus expositoras serán Lucrecia Castañeda y Lucrecia Cerini. Así que les damos el lugar a ellas. Bueno, buen día. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, como bien decían, la ponencia se denomina el rol de la sociedad civil en la gestión local de riesgo en la ciudad de Paraná durante la emergencia sociosanitaria por COVID-19. Si bien hoy con Lucrecia Cerini somos quienes estamos exponiendo la ponencia, las autoras son integrantes del equipo de investigación que sostenemos desde la Facultad de Trabajo Social de la UNER. Ellas son Aranzazu Arangui, Sandra Arito, Catalina Bresán, Mariela Cordero, Macarena Donet, Laura Imbert, Cintia Nasser, Analía Rigoli. Somos integrantes del equipo de investigación de un proyecto que actualmente se encuentra en curso. Y bueno, nosotros en esta ponencia lo que queremos presentar y compartir son algunos avances. Nuestro proyecto se denomina Prácticas implementadas en la gestión local de riesgos ante la emergencia sociosanitaria por COVID-19 en la ciudad de Paraná durante el periodo 2020-2022. ¿Sí? Particularmente analizamos las políticas de prevención de contagios masivos, así como de protección y de asistencia social que tuvieron lugar en la ciudad de Paraná durante el periodo mencionado, ante la irrupción de la pandemia por COVID-19. Y nos es necesario poder ubicar que entendemos a esta pandemia por COVID-19 como una emergencia sociosanitaria. Partimos de entenderla así a partir de poder ubicarla como una situación imprevista que modificó las condiciones de la vida de la población en sus diferentes ámbitos, tanto familiares como institucionales, comunitarios, y que en un primer momento estuvo asociada a su carácter más sanitario, ¿sí? Por eso nosotros necesariamente tenemos que poder, desde donde entendemos a esta pandemia, y entenderla como una emergencia sociosanitaria, nos permite descentralizar esta idea de pensarla solamente en términos de las implicancias de la salud física de las personas,
¿sí? En términos metodológicos, hicimos un trabajo cualitativo, sostuvimos y utilizamos diferentes fuentes primarias en relación a entrevistas sostenidas con actores estatales, municipales, así como con mediadores de la sociedad civil, en tanto referentes territoriales, y se utilizaron también fuentes secundarias a modo de relevar aquellas fuentes normativas, documentos oficiales, páginas web gubernamentales municipales, donde poder ubicar los organigramas de cómo estaban pensadas las diferentes áreas municipales y así también sus acciones y las políticas implementadas en relación a la emergencia sociosanitaria, ¿sí? Bueno, nosotros partimos de la noción de gestión de riesgos, ¿sí? Como un conjunto de elementos, de medidas y herramientas dirigidas a la intervención de la amenaza o la vulnerabilidad con el fin de disminuir o mitigar los riesgos existentes. Nosotros partimos de entender que la gestión de riesgo tiene como objetivo articular los tipos de intervención, pero dándole un papel principal a la prevención, a la mitigación, sin por ello abandonar la intervención sobre los desastres, ¿sí? Y la gestión local de riesgos de desastres particularmente comprende un nivel territorial particular, ¿sí? Un nivel territorial de intervención que define un proceso que es altamente participativo por parte de los diferentes actores locales que se van apropiando de esos espacios, de esa participación. Y en ese sentido se identifica dentro de la gestión local de riesgos la característica que es la cooperación multisectorial. Sí, ahora sí. Bueno, que esto que decía que la gestión local de riesgo comprende un nivel territorial particular de la intervención, con un proceso altamente participativo de los actores sociales, locales, sí pone un énfasis especial en lo que es la responsabilidad de la administración municipal, ¿sí? Y en ese sentido, nosotros en el transcurso de nuestra investigación hemos recabado información, esto que decía, mediante entrevistas a diferentes actores gubernamentales, municipales, donde se advierte que hay un proceso en el cual desde las diferentes áreas municipales se sostuvieron algunas acciones que propiciaron un trabajo conjunto entre las diferentes áreas o secretarías al interior de la municipalidad, pero también con actores territoriales, ¿sí? Organizaciones sociales, organizaciones institucionales con base territorial, donde se promovieron un intercambio de recursos e información entre los diferentes actores durante la emergencia sociosanitaria. Bueno, uno de los aspectos centrales de este estudio es poder pensar la dimensión territorial en estas acciones desde esta noción de gestión local del riesgo. Y bueno, para ello identificamos cómo se fue trabajando, qué lugar fue adquiriendo esta idea de esta dimensión territorial, y para ello, bueno, le voy a pasar la palabra a Lucrecia Cerini. Ahora sí. ¿Sí? ¿Se me escucha? Bueno, muy buenos días, ¿cómo les va? Un gusto estar aquí presente en esta jornada tan importante que se lleva a cabo desde la FTS y ser parte en esta presentación junto con el equipo que veo integrantes ahí que están acompañándonos. Así que, bueno, voy a retomar a partir de lo que Lucre les estaba comentando en esta presentación, justamente, ¿no? A partir de lo desarrollado y analizado por los actores gubernamentales acerca de estas acciones y prácticas desplegadas, tanto al interior, digamos, del gobierno municipal. En esta ponencia nos interesa especialmente comentarles cuáles han sido los modos de relación, digamos, que estos actores gubernamentales, entre quiénes y para qué, se relacionaron con diversos referentes, actores de referentes de las organizaciones de la sociedad civil. En este sentido es que implementamos algunas entrevistas a integrantes de estas organizaciones
que tuvieron un rol realmente importante y preponderante por la labor que llevaron durante el periodo mencionado, que fue como les decíamos, en el 2020, sobre todo en la irrupción de la pandemia y un poco también en el 2021. Lo que nos interesa comentarles aquí es que realmente lo que pudimos recuperar a partir de lo narrado, lo relatado en las entrevistas, que estos actores tuvieron un trabajo fuerte en lo territorial, con un rol muy activo, realmente muy participativo, mencionando casi todos ellos prácticamente esta cuestión de no frenar, ¿no? Algunos dijeron, no sabíamos lo que fue la cuarentena, ¿no? En el sentido impulsado realmente con la necesidad de poder llegar asistir, a llegar a ayudar a aquellos sectores poblacionales más necesitados, aquellos donde se observaba y se agudizaba aún más las condiciones de pobreza existentes y que la pandemia lo que hizo fue aún más profundizarlas. En ese sentido, obviamente, una cuestión que también atravesaba a todos los actores y que pudieron mencionar fue la cuestión de la incertidumbre, del miedo propio también del contexto pandémico que todos estábamos atravesando. Y en ese sentido, una fuerza que impulsó, digamos, a no frenar, a continuar trabajando, fue observar la necesidad en los propios territorios, ¿no? Las propias comunidades y la necesidad manifestada por los propios vecinos. Que esto también lo que hacía fue observarse condiciones de pobreza, como decíamos, y también condiciones habitacionales que no permitían por ahí cumplir con la consigna dada desde el gobierno nacional y provincial, el quédate en casa, ¿no? El quédate en casa para estos sectores poblacionales más empobrecidos era muy difícil pensarlo cuando no se podía ni siquiera pensar, digamos, cuando la gente necesitaba salir a comer, porque los salarios, digamos, la gente había dejado de trabajar, había una restricción en la circulación de la ciudad, y estos sectores, la verdad, fueron los que más se sintió. Hay una cuestión, un denominador común en todas le llaman lo que manifestaron los referentes, fue sobre todo cómo se incrementó la necesidad de la asistencia alimentaria. El tema de repartir bolsones, preparación de las viandas, la olla comunitaria, fue una acción desplegada por estas organizaciones de la sociedad civil que junto con el trabajo con voluntarios y con las donaciones propias de la comunidad se pudo sostener, y mencionando varios de ellos, que era escasa o insuficiente, digamos, la presencia del Estado en el barrio. Esto fue algo que se manifestó con bastante fuerza en los relatos y en donde ellos sentían esa necesidad de poder, de alguna manera, ayudar, si se quiere, a la gente que más, los que se habían quedado sin trabajo, ama de casa, a jubilados, etcétera, etcétera. Otra cuestión que también se llevó adelante a partir de su accionar fueron también las provisiones de insumos, de elementos, de higiene, a través de los efectores de salud. Por ejemplo, ahí también se observó un trabajo bastante organizado, vinculado sobre todo con los CAPS, los efectores de salud, que tuvieron un rol activo participativo, y donde estos referentes institucionales de estas organizaciones muchas veces obraron como mediadores entre el barrio y los efectores de salud. Esto también lo manifestaron como una acción destacable dentro de lo que se llevó adelante. En este sentido, también cabe destacar este trabajo, ¿no? Articulado. Sí, perdón. Vamos cerrando. Bien, cortito entonces. Este trabajo articulado, intersectorial, vinculado entre las organizaciones en sí, fue algo realmente destacado y que se puso en evidencia en pandemia, donde por ahí lo que manifestaban que el Estado o llegó tarde o salía tarde o no alcanzaba, digamos, a propiciar con los recursos que la gente necesitaba. En ese sentido, es que nosotros podemos pensar con la idea de poder identificar algunas capacidades desplegadas por estas organizaciones
en términos de la necesaria vinculación con la gestión local del riesgo, ¿no? Pensarlo al rol importante de estos actores sociales y pensarlo en clave de gestión de la gestión local del riesgo, su rol. Y en ese sentido, creemos que estas organizaciones de base, que ya conocían a sus vecinos, que venían haciendo un gran trabajo en el territorio, fue un facilitador para que las organizaciones se pongan en marcha y para dar de alguna manera una respuesta a la gran demanda que venía de la gente y que el Estado no llegaba, ¿no? O no llegaba también, ellos mencionaban por ahí, a los barrios más periféricos o a sectores realmente más excluidos socialmente. Entonces, en este sentido, el acercamiento, el conocimiento del territorio, la cercanía de los vínculos, esta capacidad de trabajo y de gestión para abordar la vulnerabilidad social, junto con la unión que ellos mismos pudieron defender y que se organizaron entre sí las propias organizaciones, podríamos pensarla o reconocerlas como algunas capacidades atribuibles a estas organizaciones. Capacidades en términos de irnos un poco a lo conceptual en reconocer estos atributos, fortalezas, conocimientos y recursos que pusieron a disposición para poder sobrellevar la pandemia y las condiciones de la mejor manera posible. Se hicieron muchísimas otras acciones que también se desplegaron, por ejemplo, la red para personas en situación de calle fue también, en conjunto con muchísimas organizaciones, fue lo que la pandemia de algún modo facilitó o aceleró que el gobierno municipal pudiese establecer en un establecimiento, en un SIC de acá de Paraná, y organizar a la gente que estaba, que no tenía casa, ¿no? A los sin techo. Era una problemática ya evidente, ya existente, que se venía pronunciando con cada vez más fuerza, y lo que de alguna manera una de las entrevistadas nos refirió que la pandemia facilitó la creación del refugio, obligando de algún modo al ente municipal a establecer este dispositivo para la atención a las personas más vulneradas, más empobrecidas y con menores recursos. Así que, bueno, un poco era presentarles brevemente cuál fue el rol de estas organizaciones sociales que realmente cobró muchísimo importancia. Podríamos decir que fue un Estado presente en términos de lo que ellos traían, pero también un poco insuficiente, un poco escaso. Ellos atribuyen que el rol protagónico lo tuvieron las organizaciones sociales y que en los territorios hay un valor inestimable cuando uno le provee a la gente las herramientas para poder hacer y construir. Así que, bueno, básicamente era presentarles los avances preliminares del análisis de estas entrevistas con estos referentes institucionales en contexto de pandemia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ambas Lucrecias. Y ahora vamos a pasar a la última ponencia, la ponencia número 4, titulada La incidencia como estrategia colectiva para reducir riesgo de desastres. Sus expositores serán Daniela Romero y Miriam Selman. Bueno, muchas gracias Josefina, Natalia. Buenos días a todos. Mi nombre es Miriam Selman y junto con Daniela Romero vamos a compartir una ponencia que, como muy bien mencionaban, se titula La incidencia como estrategia colectiva para reducir riesgos de desastres. Y este es un trabajo que se enmarca en un proyecto de investigación que está en curso, que se encuentra radicado en la Universidad Nacional de La Matanza. Es un trabajo que lo venimos desarrollando en un equipo de investigación que está conformado por 9 integrantes actualmente y que desde el año 2018 nos dedicamos a explorar temas vinculados a la gestión del riesgo de desastres. Quiero también aprovechar esta instancia para unirnos con nuestro equipo a esta lucha por la defensa de la educación pública, como mencionaron al inicio de esta mesa. Con nuestro equipo nos posicionamos desde un enfoque y una práctica que se conoce como la gestión del riesgo de desastres. Es un enfoque teórico que sostiene que los desastres no son naturales, sino que se construyen socialmente. Y esto significa que
los fenómenos naturales por sí solos, como una lluvia, como un movimiento sísmico, como un tornado, entre tantos otros fenómenos, no son suficientes para la ocurrencia de un desastre. Es decir, no hay posibilidad de desastre si no hay población que esté expuesta, que esté vulnerable. Y siguiendo esta lógica, los desastres podemos afirmar que son el resultado de procesos sociales, económicos, políticos, culturales que se van gestando de manera gradual en la interacción entre la dinámica de la naturaleza y de las comunidades humanas. Y a partir de esta premisa entendemos que los desastres pueden evitarse, pueden reducirse, ¿y de qué modo? Bueno, gestionando las probabilidades, ¿no? Es decir, los riesgos. Entonces, ¿qué es el riesgo? Es esa posibilidad de que ocurra algo que provoque un daño en las personas, en el ambiente, en los entornos que habitamos, en nuestros bienes, en nuestros medios de vida. Es decir, el riesgo es una categoría potencial, ¿no? Mientras que el desastre es un hecho consumado. Y ese riesgo es dinámico, es cambiante, se encuentra en estado de latencia, y es por esto que lo podemos modificar, lo podemos transformar. El riesgo se relaciona con los modos en que vivimos, en que producimos, en que habitamos los territorios, y somos las personas las que vamos generando, generando los riesgos, generando los desastres, pero también somos las personas, las comunidades humanas, quienes tenemos la posibilidad y la capacidad para poder reducirlos mediante comportamientos, mediante prácticas, mediante acciones, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de gestión del riesgo de desastre, gestión es hacer, gestión es anticiparnos, tomar medidas, planificar, organizar, coordinar acciones entre actores, ¿no? Por eso entendemos que la gestión del riesgo es un proceso interactoral, que es necesariamente colectivo, que no podemos gestionar riesgo de manera individual, que necesitamos trabajar de manera coparticipada, corresponsable entre distintos actores. ¿Y para qué, no? Para poder prevenir, para poder reducir la posibilidad de que un riesgo se convierta en un desastre. Siempre desde este enfoque ponemos énfasis en la prevención y en la reducción del riesgo, pero sin abandonar, como decían muy bien aquí en la ponencia anterior, sin abandonar lo que implica el trabajo de preparación y respuesta ante contingencias, y también el trabajo en la reconstrucción y la recuperación, ¿no? Este enfoque también se basa se centra especialmente en la dimensión local, porque es ahí donde se expresan los riesgos, se expresan los desastres, y también es ahí desde donde se pueden generar como las mejores acciones para poder incidir, ¿no? El objetivo de nuestra investigación es conocer las estrategias de incidencia pública para reducir los riesgos de desastres que llevan adelante organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de influir, de transformar los entornos de riesgo en los ámbitos locales, ¿no? Se centra en la localidad de González Catán, en el partido de La Matanza, y bueno, y el propósito de esta ponencia es profundizar en una primera exploración teórica en la que se sustenta nuestro trabajo y hacer algunas reflexiones iniciales. Como les decía, la gestión del riesgo es un proceso interactoral y desde nuestro equipo en esta investigación hemos acordado explorar especialmente el trabajo que vienen desarrollando las organizaciones de la sociedad civil, porque entendemos que son espacios de participación colectiva que pueden contribuir a la gestión del riesgo,
que son espacios de participación organizada de la ciudadanía, que intervienen en asuntos de la esfera pública. Entendemos que la participación a través de estas organizaciones genera la posibilidad, la capacidad social para influir en las condiciones de vida, ¿no? Y entendemos que estas organizaciones son actores que aportan a los procesos participativos de las políticas públicas. Entendemos a la participación como, por un lado, como un derecho y al mismo tiempo como una práctica que permite hacer efectivos los derechos. Entendemos a la participación colectiva como una forma de intervenir en lo público, es decir, en lo que nos es común, en lo que es compartido. Entendemos que estas organizaciones aportan a los procesos democráticos de las políticas públicas y en términos de gestión de riesgo amplían y expanden la posibilidad de prevención y de intervención. Hay una relación, y ya con esto le doy pie a mi colega Daniela Romero, hay una relación entre gestión de riesgo e incidencia pública. Por ejemplo, Bermúdez Chávez sostiene que ni la labor más eficaz de los organismos responsables de defensa civil puede suplantar los resultados que se logran cuando una sociedad en conjunto participa y se organiza. Label, que es uno de los referentes de este enfoque de la gestión del riesgo, sostiene que la participación activa requiere de la consolidación de autonomía y poder local, de las organizaciones que representan a la población afectada por el riesgo. Y es por esto que desde el trabajo que venimos desarrollando, nos interesa conocer los modos en que estas organizaciones inciden, influyen, en la transformación de los entornos de riesgo en los ámbitos locales. Y ahí ya le doy la palabra a Dani. Buenas tardes, buen día, buenas tardes a todos. Bueno, un poco continuando con lo que venimos trabajando desde la investigación, un aspecto que exploramos teóricamente tiene que ver con la incidencia pública de las OSC para la gestión del riesgo. Y lo pensamos desde una definición que traemos de Uranga y Thompson, que habla de una acción colectiva que se sostenía en el tiempo y que busca la transformación social desde una perspectiva de derecho, ya sea para influir o generar discusión pública. En este sentido, tiene diferentes niveles y hablamos de darle visibilidad a un tema, de sensibilizar sobre un tema a actores claves a nivel local, de poder instalar también el tema en la agenda pública y de poder participar en la definición de políticas públicas. En este sentido también nos parece interesante la incidencia ciudadana desde el proceso político organizado que involucra esfuerzos coordinados de las personas para cambiar políticas públicas, prácticas, ideas y valores que perpetúan la desigualdad social, la exclusión, y también pensamos que estas organizaciones de la sociedad civil que están en estos entornos locales también despliegan estrategias de incidencia. Y ese despliegue de estrategias permite instalar los temas de interés en el debate público e influir en la agenda pública para poder llamar la atención y poder también de manera activa transformar las decisiones, los asuntos de la política pública. En este sentido, encontramos también diferentes motivos por los cuales las OSC utilizan la incidencia, que tiene que ver con defender los derechos y hacerlos realidad, poder traducir valores compartidos en políticas públicas que se reflejen, generar canales de comunicación para expresar estos valores, hacer propuestas a quienes toman decisiones, proponer también una aproximación colectiva al problema, buscar mejores condiciones de vida de las personas, democratizar las políticas públicas y los procesos de toma de decisiones, y poder también controlar las políticas públicas y los procesos de estas tomas de decisiones. Entre los roles de las organizaciones de la sociedad civil para la incidencia, nos encontramos como
que son defensoras de causas de interés público, como facilitadora de las voces de grupos sociales que representan, también como fiscalizadoras de los gobiernos y de las diferentes instancias estatales, y también como promotora de procesos abiertos en la toma de decisiones. Es decir, en este engranaje entre la sociedad civil y el Estado, para llevar a cabo también, ¿no?, acciones hacia la gestión del riesgo. En nuestro caso, en esta investigación, estamos trabajando, como bien decía Miriam, con organizaciones de la sociedad civil que despliegan estrategias. Quedan 5 minutitos. Perfecto, ahí ya estamos en la última etapa. Estamos investigando y llevando nuestras entrevistas a vecinos autoconvocados en contra del SEAMSE de González Catán y Virrey del Pino. Esto pertenece al tercer cordón de La Matanza. Estos vecinos realizan actividades en torno a un relleno sanitario que se encuentra ubicado en el medio de 2 barrios, que son San Enrique, que pertenece a González Catán, y Nicol, que pertenece a Virrey del Pino. Y puntualmente estamos investigando lo que fue el Catanazo, que es un evento que fue el 3 de noviembre del 2006, donde un grupo de vecinos autoconvocados de González Catán organizan una movilización reclamando la clausura del relleno sanitario en la planta del SEAMSE. Este evento denominado el Catanazo fue el bloqueo en la entrada y que impidió el ingreso de camiones con residuos de los municipios del conurbano y de Gran Buenos Aires, y al mismo tiempo fue la mayor movilización en la historia de esta localidad contra la contaminación que generaba la basura que se venía realizando desde 1976. En estas primeras entrevistas que fuimos realizando nos encontramos también que entre las estrategias de incidencia se encontraban asambleas, movilizaciones, folletos de circulación de información, movilización, charlas en escuelas, se realizaron grafitis en espacios públicos, se diseñaron remeras, hay páginas en redes sociales, en su momento, como fue en el 2006, solamente Facebook, ahora están avanzando en otras redes, y también el uso de medios de comunicación en radios locales y diarios. Actualmente este grupo de vecinos se encuentra en un galpón del ferrocarril Belgrano Sur, donde realizan diferentes actividades territoriales. Así como rápidamente y breve, algunas de las reflexiones que queremos compartir desde el equipo finales son que la gestión del riesgo es una actividad política. Tomando esta definición, entendemos las OSC que realizan estrategias de incidencia pública que se conforman en actores políticos claves, potenciales de procesos plurales y también participativos para visibilizar los riesgos que preocupan a las comunidades en los territorios, forman parte de los actores que toman decisiones en asuntos públicos y que afectan a las comunidades, realizan propuestas con una perspectiva local y que contribuya a transformar los entornos de riesgo, y generan políticas y acuerdos sociales que promueven condiciones más sostenibles en los entornos habitados. Esas serían nuestras reflexiones finales de esta investigación que todavía está en curso y que, bueno, estamos próximos a un aniversario de este evento que fue el Catanazo, así que les compartiremos en próximos eventos cómo fue nuestra participación ya como equipo de investigación. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas quienes pusieron sus trabajos. Y ahora abrimos una ronda de comentarios, preguntas, intercambios, porque bueno, estoy viendo que Gastón no se conectó, que es el autor que faltaba. Así que bueno, pasamos directamente a la ronda de comentarios. No sé si les parece, hacemos todas las preguntas y comentarios para después dar lugar a que respondan los y las expositoras. ¿Sí? ¿Alguien quiere arrancar rompiendo el hielo? Si no, arranco yo. Bueno, arranco tengo una pregunta para cada uno. A Mario y Oscar, no sé si tienen dentro de lo que serían las hipótesis de trabajo algún planteo respecto a similitudes y diferencias de los dos casos, porque bueno, uno piensa, digo,
Santa Fe Entre Ríos. Son tan parecidos, hay diferencias, si tienen alguna hipótesis respecto, entiendo que están arrancando, pero bueno, alguna hipótesis de trabajo de si habría diferencias importantes en esos casos. Luego, a las dos Lucrecias, ¿qué organizaciones de la sociedad civil fueron aquellas que trabajaron particularmente? Si pueden nombrar algunas. Y algo parecido, les quería preguntar a Miriam y Daniela, si son un grupo de vecinos autoconvocados o ha emergido de eso alguna organización con continuidad en el tiempo y ha salido de allí, no sé, asociaciones civiles, movimientos sociales, no sé. Bueno, esas eran las preguntas que quería hacerle a ustedes. Y bueno, el resto, si quieres comentarios o preguntas, antes estoy... Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, la verdad comentarles un poco la historia. En nuestro proyecto inicial queríamos comparar provincias de diferentes regiones, ¿sí? Se nos ocurrían Salta, Tucumán, Mendoza, Neuquén, Entre Ríos, Santa Fe, digamos, para ver cosas un poco más diferentes. Lo cierto es que si bien hay una similitud respecto de la producción agrícola entre Santa Fe y Entre Ríos, hay una parte que es bastante diferente, que es la producción industrial, ¿sí? Y también nosotros vemos como algunas diferencias muy marcadas en la construcción del Estado santafesino y la construcción del Estado entrerriano, ¿sí? Y en ese sentido, lo que estamos explorando es justamente qué pasa que en una provincia que tiene una gran producción sojera y también industrial, hay 20 puertos, hay una conexión, hay una bolsa de comercio con el poder que tiene la bolsa de comercio de Rosario, ¿sí? En Entre Ríos tenemos 4 puertos, de los cuales 4 o 5 de los cuales no están operativos al 100%. Hay procesamiento de la producción agropecuaria en la provincia de Santa Fe, mientras que los granos de soja de Entre Ríos salen sin haber sido tocados directamente a los puertos. ¿Por qué pasan esas cosas, digamos, en contextos que podrían ser, que tendrían las mismas condiciones de base, ¿sí? Entonces, esas son dinámicas que están marcadas por una combinación entre los actores públicos y los actores privados, ¿no? Entonces, la idea de trabajar estos escenarios consultando precisamente a quienes son los actores de las áreas de modernización del Estado, de planificación, también de economía, de presupuesto, digamos, de los sectores claves de las provincias, es también cómo se piensa eso, ¿no? Un poco la pregunta, inclusive cuando escuchaba las otras presentaciones de gestión del riesgo y de riesgo, digamos, siempre en la gestión de riesgo hay una imagen de futuro no deseada, digamos, ¿no? Y intenta trabajarse sobre algunas hipótesis que trabajen con escenarios que no lleven, digamos, a que el riesgo, digamos, se expanda y afecte en toda su dimensión, sino que se pueda controlar y gestionar, ¿verdad? En esta idea de los estudios de futuro existe un poco también esa cuestión. ¿Qué pasa en ciertos escenarios que de un lado del río operan de una manera y de otro lado del río operan de otra, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que sí creemos es que hay economías que están más ordenadas, otras menos ordenadas, hay estados que tienen más pautas, que respetan más algunas pautas estructurales, como por ejemplo, te diría, a ver, el respeto por la ley de bosques, ¿no? ¿Cuánto se respeta del lado de Entre Ríos? ¿Cuánto se respeta del lado de Santa Fe? Digo para decir cosas concretas, ¿no? Algunas de las indicaciones de lo que aparecen en
en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cuánto se ha trabajado de un lado y cuánto se ha trabajado del otro y cómo eso incide en la planificación provincial, ¿sí? En la idea de tener objetivos, resultados, gestionar por objetivos o por resultados o no, digamos, ¿sí? ¿Cuánto incide eso en la configuración de un Estado y de una burocracia estatal que tenga parámetros más o menos estables en términos de planificación? En un país en donde se planifica bastante poco, ¿sí? Y en unas provincias en donde hay mucha subordinación al poder nacional, ¿sí? Entonces tenemos una estructura jerárquica de jurisdicciones, ¿sí? Políticas, nación, provincias, municipios, y tenemos flujos, digamos, de las grandes cadenas de valor, ¿sí? ¿Cómo se organiza eso y qué diferencias hace que haya en términos de sistemas de planificación en un contexto o en otro, ¿no? Y por supuesto que la comparación va a estar ahí, digamos, ¿no? El ejercicio comparativo está, y también el ejercicio de ver en esos escenarios futuros posibles qué hacer, que esa es un poco nuestra idea, cómo trabajar las incertidumbres y cómo trabajar las tendencias. Hay cosas que son ya tendencias, digamos, por ejemplo, que hay un modelo de agronegocios extractivista que está andando, digamos, como usualmente viene siendo desde hace ya, digamos, alguna década. ¿Cómo se soporta eso con, digamos, una economía o una política que quiere buscar sostenibilidad o sustentabilidad en sus resultados, ¿no? Bueno, son preguntas que es un estudio bastante exploratorio, volvemos a insistir, porque tanto en INAP como en la Asociación de Estudios Administrativos no encontramos, digamos, estos análisis de perspectivas de la planificación a nivel provincial combinando la dimensión institucional, político-institucional, con la dimensión de los principales rasgos de la producción de las provincias, ¿no? La sospecha que tenemos es que, para terminar, es que cuando hay cadenas de valor que realmente, digamos, pueden tener inserción en el mercado mundial, es decir, traer beneficios, ahí hay ciertos entusiasmos por cambiar la planificación provincial, ¿sí? Porque hay que acomodar la estructura provincial a lo que sería, digamos, una inserción mundial, ¿ok? Bueno, no quiero hacerla más larga, me parece que paro por ahí. Muchas gracias, Mario, muy claro. Levantaste la mano, Miriam, me parece. Sí, porque justamente quiero hacer un comentario a lo que muy bien expresa, cuenta Mario, ¿no? Que desde lo que es el enfoque de la gestión del riesgo, bueno, cuando hacemos diagnósticos donde hay pronósticos sin intervención, ¿no? Sin intervención adecuada, pero también con intervención, eso por un lado. Y que también otro punto que veo en común con lo que mencionaba Mario es que desde el enfoque que nosotros planteamos y al que adherimos, no solo trabajamos con riesgos que ya existen, ¿no? Con riesgos que ya están en los territorios, sino que también hay un riesgo al que se denomina riesgo futuro, ¿no? Y el riesgo futuro justamente está pensado desde esta visión prospectiva y que es un riesgo que actualmente no existe, pero que puede llegar a consolidarse, ¿no? Entonces, esta visión prospectiva nos permite como pensar en la posibilidad de que esa posibilidad no se configure, o sea, va más allá, ¿no? Y esto, dos herramientas que tenemos muy, muy importantes dentro del enfoque, una, las políticas de ordenamiento territorial, ¿no? Y la posibilidad de trabajar con normativas con mirada prospectiva, porque hay piezas normativas que pueden aumentar los riesgos de desastres también, pero también hay piezas normativas que con mirada prospectiva pueden evitar a que se creen riesgos futuros, ¿no? Eso por un lado. Y después, bueno, con la pregunta
que nos hacías, Natalia. Bueno, ahí le paso la posta a Daniela, y bueno, simplemente eso. Sí, en relación a tu pregunta, Natalia, el grupo, la actividad del Catanazo surge como vecinos autoconvocados y después con el paso de los años, esa es la denominación que tiene este grupo. Está consolidado desde ese entonces hasta la actualidad. Ellos se denominan como organización de la sociedad civil como vecinos autoconvocados en contra del SEAMSE. Así que es el mismo nombre con conformación y actividad en el tiempo. Y todos los 3 de noviembre, desde el año 2006, vienen sosteniendo digamos, el aniversario del Catanazo, ¿no? En la zona. Eso es importantísimo. Y algo que venimos notando en las distintas investigaciones que estamos haciendo en la zona es que hay un rol importantísimo de los docentes de las escuelas en lo que es, digamos, el impulso, digamos, como integrantes promotores de estos espacios, ¿no? Esto es algo también que queremos como mencionar fuertemente. Hay como una red entre los vecinos de autoconvocados y las escuelas de la zona, y específicamente los docentes acompañando esos procesos. Y me parece importantísimo destacarlo. Muchísimas gracias, Daniela. Lucrecia. No sé si hay otra pregunta, comentario antes de pasarle. Bien, contesto yo, Lucre, si te parece. Nos preguntabas, Natalia, por quién eran estas organizaciones sociales, ¿no? Bueno, nosotros hasta el momento nos encontramos con 5 referentes integrantes de estas organizaciones sociales. Una de ellas fue con una referente de un merendero de acá de la ciudad de Paraná, ubicado en el barrio 98 Viviendas, que tuvieron, como decía, un rol altamente participativo y activo, que antes de la pandemia ya venían funcionando, haría 4 o 5 años, pero que se triplicó la asistencia alimentaria en el sentido de repartir, de cocinar la olla y repartir las viandas. Y no solo nos mencionaba Chuni, Hilda, que eran los propios vecinos del barrio, sino que venía gente de otros lados imposibilitada de acceder a un plato de comida en su propio barrio, ¿no? Eso por un lado, por ejemplo, el merendero. Por otro lado, también entrevistamos, y quiero hacer un paréntesis ahí con esto de a quiénes, que fue la intención también diversificar la muestra en un punto y conocer los relatos, justamente las acciones, las intervenciones de distintos actores que pertenecieran a distintas organizaciones. Por eso, por un lado, el merendero. Por otro lado, también entrevistamos a la presidenta de una ONG acá en Paraná que se llama Suma de Voluntades, que también ya tiene una larga trayectoria en el sentido que su trabajo territorial está centrado en el acompañamiento, sostén y contención de los niños y las infancias, haciendo trabajos colaborativos, acompañando procesos escolares, educativos, deportivos y demás. Y en este sentido, su referente también nos mencionaba que junto, por ejemplo, con la gente del Banco de Alimentos, que es otra organización acá de reconocida trayectoria, fueron e hicieron ese trabajo de repartir las viandas, ¿no? Ellos recibieron donaciones, tanto de los privados, que esto no lo había mencionado, como también organizar el voluntariado y recibir la ayuda y repartirla, entre otras cosas que también iban sucediendo en el intento de asistir y alivianar lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque también debemos decir que por ahí, acá me centré sobre todo en las acciones, las intervenciones propiamente dichas desplegadas, pero había otras problemáticas que ya eran existentes, pero como decíamos, se fueron agudizando y profundizando más, que también, no solo al momento de repartir el plato de comida, por ejemplo, cuando lo llevaban a la casa de un vecino, se encontraban con un adulto mayor, con un viejo, y el problema que suscitaba era ahí que, por ejemplo, este adulto no tenía una red de contención, este señor se encontraba solo. Entonces también esto incitó a poder reorganizarse, por ejemplo, con estudiantes de las facultades, ¿no? Estudiantes de nuestra facultad, estudiantes de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, también desde su expresión de voluntariado,
y también reconociendo estos referentes, ¿no? El riesgo a que se exponían, ¿no? Tanto de contagiar como de ser contagiado, no mermaron la intencionalidad de poder colaborar, organizar la ayuda en este sentido. Otra con los referentes que nos entrevistamos fueron integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de Movimientos Libres, perdón que quiero decirlo exacto, Movimientos Libres del Sur Territorial. También agencias con gran trayectoria en el territorio, con mucho conocimiento en el barrio, que en pandemia también entre las organizaciones quiero poner énfasis, cómo se fueron organizando y prestando de alguna manera colaboración, ayuda. Incluso algunos mencionaban esta idea del trueque, ¿no? Cuando a nosotros nos faltaba, nosotros nos podíamos intercambiar para poder proveerle de otros recursos que la otra organización necesitaba. En ese lado también hicieron referencia a esta idea de dejar de lado la mezquindad, el egoísmo, porque lo que se necesitaba era aunar voluntades para paliar la emergencia, ¿no? La cual estábamos todos transitándola, pero que claramente los sectores más empobrecidos y más vulnerados la sufrieron con mayor crudeza, ¿no? Una de ellas decía, bueno, claramente no es lo mismo hacer el DISPO o el ASPO en una casa en el centro, que vos tengas todos los recursos esenciales básicos y que puedas cubrir tus necesidades, que hacerlo en un rancho de chapa, por ejemplo, ¿no? Entonces yo decía, ¿de qué aislamiento? ¿De qué esta consigna quédate en casa hasta sonaba para ellos, en palabras de ellos, hasta un tanto ridículo o absurda, ¿no? Porque el aislamiento era comunitario, o sea, y muchas veces tampoco se cumplía claramente, ¿no? La gente estaba más interesada en poder comer, ¿no? Y que poder hacer otras cosas, si se quiere. Y por último, una de la otra, nos entrevistamos, fue con una referente de la red. La red se materializó, como dije, en un refugio para personas en situación de calle, que se ubicó en un SIC de acá de la ciudad de Paraná, y que ahí participaron comprometidamente muchísimas organizaciones. Y ahí se cruzan, ¿no? Estas redes, que empezamos a ver estas redes comunitarias, porque gente de Suma de Voluntades, gente de la Facu de Trabajo Social, la gente del Movimiento Libre del Sur, también tuvieron una participación activa en poder mantener y sostener este refugio. Por ejemplo, a través de la creación y la implementación de talleres, también asistiendo con comida. La gente del campo de la salud mental, perteneciente al Hospital Escuela, también allí hubo un equipo interdisciplinario que asistió, admitió y acompañó a estas personas en situación de calle en extrema pobreza y con muchos de ellos presentando problemas de salud mental y de adicciones. O sea que realmente hubo una problemática sobresaliente y que en organización de estas organizaciones, junto con, de algún modo, pero no fuertemente marcado, según palabra de ellos, el rol del Estado estuvo suavemente, ¿no? Estuvo un poco ahí al modo de ver y de sentir la asistencia, el rol, la ayuda, el poder llegar a tiempo, porque eso también, esto mencionaba, la posibilidad de poder llegar a tiempo se retardó. O sea, la gran demanda desbordó, en realidad los desbordó a todos, pero les hubiese gustado, no sé si la palabra más provechosa para ponerlo en estos términos, pero hubiesen esperado otra participación del rol del Estado. Por ejemplo, cuando se tardaba en habilitar la circulación del transporte público, que fue un servicio que el Estado prestó, por ejemplo, para la repartición de los alimentos. Pero ellos hablaban de una insistencia que tuvieron que gestionar entre las autoridades municipales para que este permiso pudiese ser concedido. Y esto, lógicamente, retrasaba y retardaba mucho más la ayuda, ¿no? Así que, bueno, creo que las mencioné: Merendero, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Movimiento Libre del Sur y la Red por Personas en Situación de Calle y Suma de Voluntades. Hasta ahora vamos con estas 5 ONG que nos hemos entrevistado. No sé si por ahí respondí. Sí, por ahí yo para agregar, o más que para agregar, para puntualizar, digamos, que estas redes, estas organizaciones territoriales, de base territorial, venían trabajando previamente, que eran preexistentes a las acciones que nosotros podemos identificar que desde el municipio se sostuvieron para mitigar o paliar los efectos de la emergencia sociosanitaria. Y esto es muy importante para nosotros, nuestros hallazgos desde la investigación, para poder pensar qué tipo de respuestas a nivel local podemos identificar a esta emergencia en particular, ¿sí? Pero cómo también podemos pensar los recursos y las capacidades existentes en los territorios, que ya están organizadas, que ya están en diálogo, que se intercambia, que
posibilitan no solamente atender muchas veces a cuestiones puntuales, por ejemplo, decíamos, bueno, el merendero no únicamente respondía a la cuestión alimentaria, sino también gestionaba de otras problemáticas, se vinculaba con el CAPS, se ubicaba como mediadora muchas veces en las cuestiones de salud, sostenía otras respuestas a nivel de contención también ante el miedo, ante la incertidumbre que aparecía en los diferentes barrios y que muchas veces aparecen estas organizaciones dando respuestas en esos sentidos también. Entonces nos parece muy importante como hallazgo poder ubicar que, sin ir más lejos, como decía Lucre, la Red para Personas en Situación de Calle ya venía sosteniendo un trabajo sostenido en el tiempo, que sí, obtiene una respuesta de la municipalidad en un momento particular, pero nosotros lo tomamos más a la emergencia sociosanitaria como oportunidad para la emergencia de una respuesta y no para un trabajo que ya venía instalándose con reclamos sostenidos, con diferentes organizaciones acompañando en algunas respuestas. La respuesta sí fue pero previamente para estas personas en situación de calle ya había otros modos de poder acompañar y de poder responder ante esas problemáticas. Eso nada más. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario, pregunta, agregar algo más. ¿No? Bueno, sí, si no hay más intervenciones, invitarlas a que sigan participando de estas jornadas, de las distintas mesas, y en particular, bueno, ahora a las 2:30, 14:30, para evitar confusiones, participar del acto institucional de apertura y del panel Universidad Pública y Ciencias Sociales, Desafíos y Aportes Necesarios en el actual contexto, en el que expondrán la magíster Gisela Espaciú y el doctor Gustavo Dufour, y que se va a transmitir por el canal de YouTube de nuestra facultad. Así que, bueno, espero sigan teniendo unas muy buenas jornadas, realmente una mesa interesantísima. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Mucho gusto, a disposición. Defendiendo nuestra universidad también desde estos espacios, jornadas, difundiendo el conocimiento, debatiendo y aportando a la construcción colectiva. Muchísimas gracias. Gracias, Natalia. Un abrazo. Hasta luego. Buen mediodía. Chao, abrazo. Muchas gracias. Gracias a todos.